nosotros como para bien difícil poder iniciar algo que tiene un punto de partida en nuestro pasado, no sé si decir pasado presente o pasado pasado, de contarle a ustedes que esta era la casa o este era el cobijo, dicho de la palabra, de la forma más poética y sensible posible, que llegábamos una vez que estábamos detenidas a nivel del regimiento Arica de La Serena y que posteriormente llegábamos en la instancia de incomunicadas. Ese era nuestro primer contacto, nuestra primera aproximación a esta cárcel. No sé, quieren que pregunten a ustedes para nosotros poderles... ¿Su presentación, señora Lucía? Bueno, yo soy Lucía Chirinos Benavides. Mi militancia era la izquierda cristiana. Nosotros habíamos salido de la democracia cristiana cuando ella se unió con la derecha. Si nosotros estábamos por doctrina, trabajando por luchando por los trabajadores y por los más pobres de este país, era importante que también, ¿no es cierto?, fuéramos consecuentes. Y no podíamos unirnos en el CODE, por ejemplo, en aquel tiempo, la Confederación Democrática, que se trataba del Partido Nacional y la democracia cristiana. Nunca me he arrepentido, a pesar de todo lo que sufrí, de haber salido. Ahora puedo levantar la cabeza y decir, yo no tuve concomitancia con la derecha para hacer lo que pasó en este país. Yo trabajaba con pobladores y en medio de los pobladores yo tenía la posibilidad de trabajar con gente de otros partidos populares. Y así como conocí el Partido Comunista y a los militantes del Partido Socialista, trabajaba junto con ellos en la democratización de las juntas de vecinos, que ya no servían para las elecciones de los parlamentarios, de los alcaldes, que después dejaban votar estas organizaciones. En aquellos tiempos ocupaban a los pobladores para las elecciones y nada más. Entonces, pero la ley de juntas de vecinos, la ley 16.880, pretendía organizar al pueblo en oposición también a la derecha que era una minoría en Chile, pero que estaba muy bien organizada en la SOFOFA, en las organizaciones de los comerciantes, en las en las agrarias también, los camioneros. Y ellos, como tenían poder y estaban organizados, podían influir en el gobierno, en los gobiernos, los que fueran. Entonces, por eso, la ley de juntas de vecinos, que es una obra de Radomiro Tomic, pretendía que los pobladores organizados pudieran, ¿no es cierto?, organizados desde la base, desde la junta de vecinos, uniones comunales, uniones provinciales y la Unión Nacional de Juntas de Vecinos, pudieran tener poder para poder, ¿no es cierto?, contrarrestar el poder de la derecha. Y yo estaba en esa tarea. Y no me resté nunca y apoyé a otros partidos como el Partido Comunista y el Partido Socialista, y yo era demócrata cristiana, compartí con ella para democratizar todas las juntas de vecinos en este país. Me dediqué a la organización de los pobladores sin casa. Tenía como 5, y uno de los más grandes comités era el de aquí de La Pampa, que tenía 300 familias. Y yo les digo una cosa, nunca organicé a los pobladores demócratas cristianos, o cuando estuve en la Unidad Popular, a los de la Unidad Popular. Siempre para mí, el pueblo es el pueblo. Las divisiones que hace la gente es otra cosa. Por eso que yo siempre admití, incluso carabineros, en los comités. Cosa rara, cómo cambia la vida. Después, cuando estaba detenida aquí, ellos estaban acá afuera cuidándonos, me miraban y hacían así, como diciendo, pobrecita. ¿Entiendes tú? Entonces, bueno, esas son cosas que pasan en la vida, ¿no? De todas maneras, como te digo, nosotros éramos un partido muy chiquito, teníamos 6 meses de vida cuando a mí me nombraron, ¿cómo se llama?, por el trabajo que yo tenía, candidata a diputado.
Yo había votado por otro compañero que era regidor, que tenía escuela. Y yo me gusta trabajar nomás. Y cuando viene una orden de allá, bueno, tuve que aceptarla. Pero yo sabía que no iba a salir. Sabía que tenía que tener una tribuna para poder decir qué era la izquierda cristiana, que era lo más importante. Eso es lo que me pasó a mí. Y yo, como les digo, nunca imaginé para el 11 de septiembre. Porque yo veía salir a muchos compañeros muy humildes de la población detenida. Pero yo, a mí nadie me decía nada, y entonces dije, yo soy un cero a la izquierda, porque nadie me viene a buscar. Y la noche del 26 de octubre había aprovechado de ir a ver a mi madre a Santiago, no sé cómo pude salir, pero ese día sí me llevaron en la noche. Entró el teniente Ojeda, que había ido anteriormente a registrar la casa, cuando tomaron a mi marido primero. Y ese día dijo la señora Lucía Chirino, si está acostada que se levante, si está de pie que nos acompañe. Y había una luz potente que atravesaba las cortinas de la casa. Lucía, te vienen a buscar. Bueno, me levanté tranquila. Como recién venía llegando de Santiago, tenía el neceser con mis cositas ahí, entró el teniente Ojeda. Después yo supe su nombre. Y dice, a ver, dice, ¿qué es lo que tiene ahí? Que iba a tener el rush, el polvo, el maquillaje, esas cosas. Seguramente iba a tener un arma ya. Pero yo tenía atravesado en el pasillo de la casa el sable de mi padre, porque mi padre fue carabinero, del segundo curso de la escuela de carabineros, casi fundador de la escuela. Me llegó el sable, nunca lo pude recuperar, tenía cabecita de león y ojitos de rubí. Se vio. Entonces, bueno, y me llevaron en una patrulla, de esas que llevan, ¿cómo se llama? Haciendo los costados, no así. ¿Ah? Entonces iba un viejito, un curadito en los pies, estaban tirados y tuve que pisar como pude ahí. ¿Ah? Y me llevaron y sale, y no había nadie en las calles, no había ni un vehículo, nada. Eso eran como las 10 y tanto de la noche. Y partió la patrulla corriendo y baja hacia el mar. Cuando veo que baja hacia el mar, yo dije, me van a matar. Y me van a creer lo que es el ser humano, ¿no? Uno se ríe ahora. No pensé en mi madre, ni en mis hermanos, ni en mis hijos, ni en mi marido. Lo único que pensaba, ¿qué voy a decirle a estos desgraciados antes que me maten? Tengo que decir algo que les duela. Y por ir pensando eso, creyéndome toda una Paula Jara quemada, porque esas son las cosas que pasan en la vida, uno cree que está viendo una película. Entonces, pensaba en eso. Cuando me dice, véndele los ojos a la señora, iba corriendo por arriba, frenaban, corrían, frenaban. ¿Ah? Entonces, le pusieron un paño sucio con olor a sangre a quien tuve que ayudarlos a ponerlo. Y siguieron hasta arriba. Le dije, me llevan al cementerio. De repente doblan hacia allá y paran. No se sentía ni un ruido, pero sentí un pie. Estaban haciendo seguramente señas con las luces, y ahí abrieron una reja y pasamos. Y ahí llegué al regimiento yo. Fue bien traumática esa vez. A manera de introducción y para saber quién yo soy, empieza mi testimonio diciendo: mi objetivo es dar testimonio de mi vivencia como exonerada, presa política, torturada, exiliada, retornada y de un constante reemplazada en Chile, país en el que hay muchos que han llegado a un límite que les impide asimilar más dolor. Un número importante que no conocen la solidaridad ni la fraternidad. Otros sectores en que la idea del exilio dorado ha calado muy hondo, y numerosos los que afirman que esta experiencia es una mentira, pues sostienen que a las mujeres no se les mutiló,
no se les torturó bajo la dictadura militar. Al 11 de septiembre de 1973 tenía 5 años de trabajo profesional como asistente social, 26 años de edad. Me desempeñaba como jefe zonal de servicio social y encargada del programa de desarrollo sociocultural en las provincias de Atacama y Coquimbo, cuyos límites empezaban en Los Vilos y terminaban en Potrerillos. Todo esto en las provincias que ya señalé del Servicio Nacional de Salud. Al golpe de militar era además presidente del Consejo Regional del Colegio de Asistentes Sociales, instancia que yo había formado, y presidente del Frente Patriótico de Profesionales de ambas provincias, también dirigente de FENAC en la Dirección Zonal de Salud. Cayó como un rayo aquel fatídico 11 de septiembre que trajo consigo el periodo más negro que haya vivido Chile. Vino la destrucción de los sueños, de nuestros sueños, pero no de los principios. Rápidamente, por bando militar, fui exonerada. Recuerdo que ese día, aquel triste día, no podía caminar después de haber recibido tan irrazonable noticia. No podía convencerme de tan absurda decisión. Tenía perfectamente claro que no había lucrado bajo el gobierno de Salvador Allende Gossen, que había sido consecuente con mis raíces, con los miles de días de trabajo voluntario, que había dado lo mejor de mí a los 1000 años del gobierno de la Unidad Popular, y que mi compromiso y mi activa participación los asumía con la mayor dignidad, con una gran hidalguía y con una profunda alegría. Y aquí llego a un punto muy doloroso, pero debo mencionarlo. Mi esposo me entregó a los señores militares. De tal manera fui hecha prisionera política, estuve 1 mes y medio incomunicada en la cárcel del Buen Pastor de La Serena, sometida en el regimiento de Arica a vejámenes y torturas. Ahí vienen las torturas, después si quieren las comentamos. Yo además debo señalar que desde un principio yo fui parte de 2 fiscalías, por una parte de la Fiscalía Militar del Regimiento Arica y por otra parte dependía de la Fiscalía de la FACH en Santiago, que tenía a su cargo el proceso contra todos los profesionales del Servicio Nacional de Salud. Por eso fue que entre el mes de junio y julio, entre todos los que significaba en ese tiempo ser trasladada, fui trasladada en un gran operativo militar con otro compañero que estaba prisionero en la cárcel Buen Pastor, en la cárcel de hombres de Serena, el doctor Mario Bahamondes Lara. Fuimos trasladados ambos a Santiago, engrillados con una gran comitiva de motos, de jeep, vigilados por bayoneta, por atrás, por adelante. Bueno, fue una situación muy terrible. Fue derivado a la cárcel de hombres de Santiago y yo a su vez al Buen Pastor de La Serena. Eso es en lo que se refiere a mi individualización, quien yo era. Debo además señalar que desde los 14 años de edad soy militante del Partido Socialista. Eso. Yo me llamo Natacha Monroy Rodríguez, tengo 40 años y estoy aquí hoy día porque el hecho igual muestra la brutalidad de la dictadura militar. Mi madre, por ser militante socialista, parte del gobierno de la Unidad Popular, los primeros días de octubre ella su casa es allanada, quemada, destruida, libros, muebles, el patio horadado, mis padres fueron brutalizados delante de nosotros. Fue terrible y a causa de eso mi madre es detenida, posteriormente llevada al regimiento donde brutalmente también torturada, como dice la compañera acá. Y nosotros, mi hermana Yelena Monroy Rodríguez y yo fuimos traídas acá en el mes de diciembre. Y de ahí vamos a quedarnos acá un año y medio casi. Y eso es para mostrar que la dictadura utilizaba todo tipo de torturas, porque mi madre nunca colaboró con los militares en cuanto a todos los requerimientos que estos le hicieron, y yo creo que el traer a su hija acá, eso hacía una mayor presión sobre ella, psicológica, afectiva y todo, y lo que significa también
que traigan a tus propios hijos a la cárcel. Bueno, yo soy hermano de Pablo Aguirre Vélez y la verdad es que es muy difícil, digamos, comenzar a hacer estas paletas de declaraciones porque nadie está preparado para esto. Entonces, digamos, yo, el nombre mío es Juan Humberto Aguirre Vélez, tengo 58 años y en el tiempo del golpe militar yo era dirigente poblacional, era secretario de la Junta de Vecinos número 1 de la población Juan 23 de la Antena, un barrio popular pobre. Y mi hermana trabajaba en la secretaría de, digamos, de la gobernación, digamos, provincial. Era secretaria en ese tiempo, digamos, no tengo entendido que solo cartel, era el que también trabajaba con ella. Y mi hermana pertenecía a la Juventud Comunista de Chile, igual que yo. Entonces resulta que ella fue detenida por el solo hecho de pertenecer a un partido político de la izquierda en el cual nosotros apoyábamos y estábamos a favor de un cambio en el pueblo, a favor del pueblo y para el pueblo. Entonces, debido a ese motivo fundamental, mi hermana fue detenida. Fue llevada, humillada, ¿no es cierto?, al regimiento Arica de La Serena. En un primer momento ella fue detenida y nosotros ignorábamos la detención. Y digamos, yo obviamente como su hermano, por aquí por allá, logré averiguar que ella estaba en el regimiento. Con mi madre, ¿no es cierto?, íbamos a tratar de verla, con mi otro hermano y otra hermana. Y después, ¿no es cierto?, supimos que la habían trasladado aquí hasta este sector. Entonces, nosotros veníamos a visitarla, ¿no es cierto?, con una profunda pena y la impotencia de no liberarla de las cadenas en las que tenían los militares. Y yo creo que lo que más, digamos, a mí todavía me duele fue el ver sufrir a mi madre por ella y a mis hermanas, mi otra hermana, ver el sufrimiento de mi madre. Entonces, era la cosa que más me complicaba. También, ¿no es cierto?, tengo que agregar que mi hermana fue una mujer, no sé si ustedes todos no la conocieron, en primer lugar era una mujer, digamos, muy de carácter fuerte y tenía una extraordinaria belleza femenina, era alta como yo, morena, ¿no es cierto?, tenía era una mujer muy atractiva. Y, ¿no es cierto?, después que ella fue liberada de acá, también fue dirigente de la salud en Coquimbo. Fue, digamos, una luchadora social. Una vez que ella salió de acá, de este lugar, ella siguió participando en el Partido Comunista de Chile. Y fue una luchadora consecuente hasta el final del último día de su vida. En que lamentablemente ella falleció porque tuvo un problema, digamos, ya de salud, un problema, una cosa natural. Falleció por una muerte natural de un asunto que le explodió en su cerebro. Pero tengo un profundo, digamos, respeto por ella, por el ejemplo que ella dio, para todas las mujeres, incluso del país. Fue una Gladys Marín serenense, esa fue mi hermana. Entonces, bueno, yo la verdad es que soy un tipo de pocas palabras, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo que yo, en grandes palabras, podría yo agregar. Ahora está acá mi hermana, ¿no es cierto?, presente. Ella también podría agregar algunas cosas respecto a Pablo Aguirre, mi hermana. Bueno, en ese tiempo yo era muy pequeña, pero a mi hermana la detuvieron el 20 de septiembre del 73, ella fue sacada del trabajo, ella se presentó a trabajar a la gobernación y de ahí se la llevaron. Entonces lo que yo recuerdo, a mi familia, a mi mamá, a mi hermano, buscando a mi hermana. A la semana de que ella fue detenida, mi hermano supo dónde estaba y le avisó a mi mamá. A todo esto mi hermano tenía que dormir en otro lado porque a él también lo andaban buscando. Entonces también la situación era muy compleja para todos nosotros. Bueno, luego que la trajeron para acá, y yo me recuerdo con mi mamá pasar todo el día en el regimiento mientras mi mamá esperaba que a mi hermana la llevaran a declarar. Entonces los recuerdos de mi mamá, porque ella no pudo venir hoy día, que ella me contó, me decía que lo que más a ella le impactaba era que pasaban a los compañeros y a las compañeras con capucha. Entonces ella no podía saber cuál de ellos era su hija. Entonces, y por acá otro compañero decía, no, si la van a traer hoy día, no, hoy día viene la Paula. Bueno, se acordaba mi mamá de ustedes también y de todo el tiempo que ella estuvo acá. Ella es Paulita, es hija de mi hermana. Obviamente no recuerda nada de eso porque no estaba en ese momento, pero
también se quiso hacer parte de esto porque es la historia de su mamá. Y no tan solo la historia de su mamá, es la historia de todos nosotros, de todas las mujeres y todos los compañeros. Yo creo que es el valor y el legado que mi hermana y todas las compañeras que estuvieron acá nos han dejado. Eso es lo que puedo decir sobre mi hermana. Mujer valiente, fuerte, que dio un gran ejemplo para todas sus compañeras de trabajo en el hospital, para mí, para toda la familia. Y me gustaría que fuera recordada como eso. ¿Qué edad tenía Paula cuando...? 20 años. Mi hermana tenía 20 años, ella 20, sí. 20 años. Ella había entrado a la universidad, estuvo en Santiago, se vino para acá a trabajar por esta gran apuesta que tenía la Unidad Popular, y militante de las Juventudes Comunistas, dirigente de las Juventudes Comunistas, y es por eso que ella fue detenida y sacada del trabajo. Ella se presentó a trabajar porque yo recuerdo de algunas cosas en que ella decía que no se le podía dejar esto a los milicos. Entonces mi mamá trataba de que ella no fuera, pero mi hermana se fue igual y se presentó a trabajar, y de ahí se la llevó. Sí. Yo quería decir que yo tenía 1 año y 11 meses cuando llegué acá, al Buen Pastor, y que mi hermana tenía 3 años y 8 meses. Éramos niños, aquí habían otros niños más. ¿Ah? Había niños de otras nacionalidades, estaba el Santiago, el Germán. Y eso era quería dejar eso bien claro, o sea, aquí hubo una idea de utilizar todas las formas de tortura, todas las formas de crueldad para destruir al ser humano. Fue realmente una máquina de destrucción. Piensen que este lugar se supone que es un lugar que debe estar cercano a Dios, mismo para los que no creemos, creyamos o no, pero mismo ese respeto no existía aquí. Todo era vulnerado. Las mujeres salían de aquí a ser torturadas porque la supuesta interrogatoria de la Fiscalía Militar, eso era una gran farsa. Gran farsa. Ustedes lo ven hoy día así, pero aquí nosotros estábamos acañonados con militares. No podíamos salir. Nuestras visitas eran restringidas. Fue terrible. Eso nomás quería decir. Habría que señalar también en relación con lo que dice Natacha, que incluso las misas que se celebraron acá en ese periodo tan triste como la Pascua y la Navidad Roja que llamó Pinochet en ese tiempo, y el Año Nuevo, las misas nosotros las presenciábamos en Cañenadas generalmente. La misa de Navidad la hizo Monseñor Fresno y nos dejó bien en claro que nosotros no éramos unas palomas blancas, que nosotros sabíamos quiénes éramos. Y detrás de cada una había un soldado. La noche en que se celebra, yo tampoco soy apostólica romana, soy creyente, la noche en que se celebra el nacimiento de quien trajo la bondad, la paz, la reconciliación, todo el mundo. Nosotros estábamos en esa misa como putas, como que no éramos palomas blancas, que éramos delincuentes, y encañonadas, recibiendo la hostia y así encañonadas. Imagínense ese momento. Ustedes a lo mejor dirán, parece chiste, no sé, una cosa ilusoria, pero es terrible porque es la noche en que todos de una u otra manera, moros y cristianos, celebramos el nacimiento de Jesucristo. Y sin embargo nosotros en esa situación estábamos, y también era igualmente duro para los nuestros no estar, porque era la primera fecha importante, simbólica, que no estábamos con ellos. 15 días antes y 15 días después no nos dejaron ver a nadie. Así que el Año Nuevo y la Pascua, esa fue una Pascua negra a nosotros. Yo recuerdo que esa noche de Navidad yo me aferré a los barrotes de mi pieza y lloré no sé cuántas horas, no sé si serían 5 o 6 horas, y había un carabinero abajo que se sacó el sombrero y me dijo: señora, no llore tanto, piense que todos no somos, que todos no somos iguales. Pero fue una fecha muy triste. La primera Navidad que teníamos como prisioneras políticas, torturadas, vejadas, violadas, y la primera Navidad también sin nuestros seres queridos.
Yo voy a contar un pequeño detalle. Aquí dos carabineros estaban en los comités de Sin Casa que yo había organizado. Porque me preguntaron un día si podían entrar. Yo dije sí, se pone a la cola. Bien. Y esa vez que de la Navidad también ellos me vinieron a dar un abrazo. Y llorando. Me dijo, yo también estoy preso, me dijo. El carabinero. Son cosas que pasan, ¿no? Aquí esta era una salita donde ensayábamos y cantábamos. Cantos de la iglesia, yo como evangélica les enseñé algunos cantos a las monjas y a las compañeras y cantábamos a dos voces a veces acá en la iglesia. Y era triste ver cómo podíamos pasar los pequeños instantes que podíamos pasar para no pensar en lo que estábamos metidas. Me acuerdo yo que la madre me decía, Lucía, ¿cómo no se prepara algo? Porque algún calduchito decían por una fiesta, porque las niñas están con la depre, con las del Aurora. Así que nos reuníamos aquí y hasta los chistes lo hacíamos como teatro, como cine, como obras de teatro. Y por lo menos hacíamos reír un tanto a las niñas cuando nos reuníamos. Esa era la única cosa que podíamos hacer. Pero llegábamos a la celda a llorar igual. ¿Ah? Echábamos de menos a los hijos. Era triste. Bueno, dentro de este contexto, el Buen Pastor, aunque haya sido religioso, en el tiempo que nosotros llegamos acá, que es en diciembre de 1973, la Madre Superior era la Madre Paulina, una mujer bien especial, de la cual no tengo muy buenos recuerdos, porque independiente de que haya sido religioso o no, que haya tenido un compromiso con Dios, con la iglesia, era una mujer políticamente de derecha, y ella lo hacía saber. Sí. Por ejemplo, a nosotros con Natacha, si ustedes nos ven, son un poquito rubia, un poquito blanquita. En ese tiempo éramos más rubiecitas, más chiquititas, más blanquitas. Entonces siempre nos hacía comentarios a la pasada. Sí. Por ejemplo, nos miraba y nos decía, tan lindas las niñitas, tan rubiecitas, tan bonitas, pero qué lástima que su mamá sea una terrorista. Y siempre hacía comentarios de ese tipo. No solo a nosotras, que éramos niñas, se los hacía a las mujeres. Por ejemplo, yo recuerdo bien que había madres de esta congregación que eran muy buenas personas. Por ejemplo, la madre Eufrasia Aro, la madre Eufrasia Cortés, la hermana Carmelita, y otras madres que por lo menos como mujeres religiosas se mostraban, sentían, por ejemplo, la compasión por el prójimo. Pero la Madre Paulina no era así, nunca funcionó de esa manera. Entonces yo recuerdo que para la edad que tenía, aquí en las monjas del Buen Pastor habían recogido a dos personas. Una era la señora, una viejita de edad, que le llamaban la Capitancito Rulo, la Capitán Rulo, porque ella con una mudita que obviamente que su familia la había abandonado y las monjas la habían acogido, dormían al lado de la Guardia Militar, porque ellas siempre durmieron ahí. Entonces me acuerdo que la Madre Paulina, a esta señora de edad que tiene que haber tenido más de 70 años, que apenas caminaba, por eso le decían la Capitán Rulo, porque estaba al lado de la Guardia Militar, la hacía que en la mañana, todas las mañanas, yo la veía pasar por acá, al fondo de la guardia, para que le fuera a preguntar a los militares que estaban de guardia si quería desayuno, si tenían hambre. Después al almuerzo, después las 11, todo el día, por ejemplo, se preocupaba de eso, se preocupaba de que los militares que nos custodiaban a nosotros, armados, que ni siquiera nos permitían mirar por la ventana, porque si uno miraba por la ventana hacia afuera, ellos te apuntaban, porque estaba prohibido mirarlos, uno no los podría mirar. Ella tuviera tanta dedicación hacia ellos, y lo hacía sentir siempre. La Natacha acá nombró a niños, nosotros tuvimos con el hijo de la señora Lucía Chirino, el Mario Bani Chirino, el Lito, tenía 10 años,
estaba el hijo de la Ofelia Mónaco, Santiago. Benítez, Santiago. Carece de Mónaco. Sí, por Santiago Foresi Mónaco, que tenía 7 años, ciudadano argentino, él, su madre y su padre, todos presos. Su padre obviamente no los podía venir a ver porque estaba preso en la cárcel de La Serena. Estuvimos acá con la hija de la María Zárate, que era una niña de 13, 14 años. Su padre y su hermano también estaban presos, esa familia estaba presa completa. Y estaba el hijo de la Sarita Celada, el Germán. Sí. Entonces imagínense, traten de mantener aproximadamente 5 niños en un espacio como este. Si ustedes se fijan, esto es un pasillo. Esto impide el que tú como niño quieras jugar. Entonces, imagínense este espacio en forma interna con personal de gendarmería. Porque aquí, en la parte interna, nosotros teníamos personal de gendarmería, femenino y masculino. Entonces el personal de gendarmería tenía que transitar por el pasillo. Entonces nosotros andábamos chocando con ellos porque nosotros éramos niños, independiente que esto fuera una casa de retiro hoy en día, pero en ese momento era un hogar de menores que se hizo para otro fin, pero no para recluir personas en forma interna sin permitirles salir. Entonces, dentro yo creo que de las buenas obras del día que hacía la madre Paulina, ¿de acuerdo? Y eso es lo que conversábamos con las prisioneras políticas acá presentes, porque si ustedes fijan, al final del pasillo hay una puerta. Esa puerta, al diciembre del 73 no existía, eso era una pared. Entonces la única puerta de entrada y salida de este recinto era la puerta de madera de acá, al lado de la escalera. Entonces cada vez que ella andaba así con la buena onda y piadosa, cristiana, golpeaba la puerta, el personal de gendarmería que estaba acá adentro, abría la puerta y ella decía, ¿saben qué? Quiero que saquen a los niños al patio. Pero no a cualquier patio. Nosotros no podíamos salir a este perímetro externo. Nosotros teníamos que ir al patio que está colindante con el Regina Shelley, que este sí se llama, que era el patio de los Chirimoyos. Y eso ella tenía que primero pedir permiso a los militares de la guardia y después venía y le pedía permiso al personal de gendarmería para permitir la salida. Entonces esa era como la obra del día, permitir que no solo los niños salieran al patio de los Chirimoyos, sino también las prisioneras políticas, porque esto funcionaba así con permiso. Y de la parte interna de acá era igual que una cárcel, o sea, había horas para levantarse y había horas para recluirse. O sea, a nosotros no nos daban las 11 de la noche y nos vamos a ir a acostar, no, nosotros teníamos que cumplir un régimen de cárcel. Este era un recinto que estaba bajo la custodia de gendarmería y vigilado por militares, pero nosotros gendarmería jamás nos alimentó. Gendarmería escasamente se ocupaba de las presas comunes, pero las prisioneras políticas eran problemas de sus familiares. Eran problemas de ellas cómo comían, eran problemas de ellas cómo se alimentaban, eran problemas de ellas cómo se vestían, pero gendarmería no se hacía responsable. Ese era un problema de las prisioneras políticas y de su familia. Oye, quiero agregar, la madre Paulina, cómo nos trataba a nosotros. Mi compañera aquí presente sufría o no sufre todavía de asma. Y en una oportunidad le dio un ataque de asma muy grave, muy crítica, fue la situación. Tanto que se ahogaba con las flemas y yo tenía que poco menos que meterle la mano a la boca para botarla y ella tenía un balde. Ahí se botaban todas las expresiones. Corrí yo, por favor, hay que llevarla al médico, por favor, llévenla al médico. Y salieron para allá a avisarle a la madre y la madre, a ver, ¿qué le pasa a Lucía? Está muy grave la Margarita, por favor, vaya a verla, por favor, está muy mal. Entonces se está ahogando. Entonces me dijo, no, que quiere esta niña salir afuera para encontrarse con su marido, lo único que quiere. Madre, pero ¿cómo puede pensar eso? ¿Cómo puede decirse que es cristiana y yo golpeaba la muralla? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ella se me estaba muriendo allá arriba, esta niña. Cuando llegó el médico, porque al final lo trajo, tenía esta grave, dijo, se le va el tiro al hospital. Y tuvieron que llevarla al hospital. Si no, se muere. Se muere. No teníamos la oportunidad. Creía que nosotros estábamos haciendo teatro, o ella estaba haciendo teatro para salir de aquí. ¿Quién no va a querer salir? Todas queríamos salir. ¿Ah?
Era un pecado pensar en salir si no es más revolucionaria la que se queda adentro. ¿Ah? Uno sirve más afuera, ¿ah?, que adentro. Entonces, así que no era para mí ninguna jineta, ¿no es cierto?, estar detenida. ¿Ah? Esas son cosas que pasan aquí en esta forma de vivir, y además se hace crítica muchas veces la convivencia entre nosotras mismas. Éramos de diferentes partidos, teníamos diferentes vivencias, entonces era también, había que tener mucho equilibrio para poder convivir con todos. ¿Ah? Yo, hubo un momento que yo estuve yo sola de la izquierda cristiana, después llegaron 2 compañeras más. Sucedían cosas como esta, por ejemplo, hacían reunión, decía, ya, hoy día le toca el almuerzo a fulana de tal, el aseo de arriba a tal persona, y así. Y yo dije, oye, ¿por qué no me dijeron a mí? ¿Ah? A ti te va a tocar hacer la comida mañana. Oye, pero ¿cómo tomaron este acuerdo ustedes? Yo siento, soy una sola, ¿para qué no? Y yo le decía, voy a ir a consultar. ¿Y dónde van? Voy a reunirme con mi gente. ¿A dónde? Arriba al espejo, me voy a mirar al espejo. Cosas así, ¿entiendes tú? Sucedían también. Bueno, tenía que hacerlas reír porque de otra forma no. Y lo que más a mí me aterra, yo lo contaba y lo tengo en el testimonio que di al Museo de la Memoria. Aquí habían niñas menores, niñas tan pobres, niñas prostituidas desde los 13, 14 años, quizás antes. Convivían con viejos, muchas de ellas. Pero ellas eran presas comunes. Eran presas comunes, sí. Por eso digo, convivíamos con estas personas, con estas niñitas. Y a mí me aterraba, porque, déjeme contarle que hasta por un cigarro eran capaces de prostituirse. Cuando uno ve a esa gente, cuando uno ve cómo nuestro pueblo, la niña para comprarse un par de zapatos tiene que prostituirse, por eso lucha uno. Por eso uno está en la Unidad Popular, para luchar por esa gente, porque a veces esos casos son irreversibles. ¿Cómo las rescatamos después? ¿Cómo hacemos que esas niñas puedan rescatarse? Por eso luchamos y seguimos luchando por eso. ¿Ah? Entonces, eso era el pecado, eso era ser terrorista. ¿Ah? Yo creo que la gente que ya ahora con más tranquilidad puede pensar qué es lo que pasó en este país. En este país pasó la infamia más grande. Aquí se cometió un crimen contra la patria, porque estoy segura de que el ataque a la moneda no pudo haberlo hecho algún militar o aviador chileno. No, porque nunca han estado en guerra. Entonces no podía ser que el ataque a la moneda tan preciso como un cirujano que no tocó ningún edificio alrededor, no podían haberlo hecho los chilenos. Además que el señor Matei dice no acordarse quiénes fueron los aviadores. ¿Ah? Porque le dio amnesia a este caballero. ¿Ah? O estaba mirando al techo cuando se implementó la orden de que fulano perengano, ¿no es cierto?, atacaron la moneda, que tenía no más de 18 personas adentro. Toda la parafernalia militar afuera, ¿no es cierto?, combatiendo contra los que estaban adentro, y también los aviones. ¿Ah? Destruyeron la moneda, quemaron la bandera. Esa es la parte que más me duele a mí, ver quemarse la bandera en todas las películas que ustedes pueden ver ahora. Y ellos juraron defenderla hasta morir. Entonces, ¿quiénes fueron? Para mí fueron los marines. Estaba la operación UNITAS al frente, ¿ah?, en la costa chilena. Ellos tenían por obligación, por un tratado que se llamaba Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Ellos tenían que estar en juegos de guerra con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, todas las fuerzas latinoamericanas. Y aquí le tocaba a Chile también. Salieron, cierto que salieron el día 10 de la noche, pero se devolvieron. Se devolvieron. ¿Y qué hacían los militares norteamericanos mientras ellos se descolgaban de esto, que era un acuerdo, que no podían descolgarse? ¿Por qué se descolgaron y no dijeron nada? ¿Ah? Entonces ahora uno puede pensar, claro que lo hicieron ellos. ¿Cómo no voy a pensar si Kissinger
fue uno de los primeros que dijo, ¿no? Cuando salió el gobierno del presidente Allende, escribió el epitafio al presidente al decir, no podemos aceptar que Chile se vuelva marxista por una ignorancia de su pueblo. Así piensan los fascistas. No tienen respeto a la voluntad del pueblo. Por eso siempre persiguen a los comunistas, siempre persiguen a los socialistas, a los marxistas, que son los que piensan en la liberación del pueblo. ¿Ah? Siempre lo hacen porque les tienen miedo. ¿Ah? Y la señora candidata a diputada, a presidenta, la señora Matei, disculpaba a su padre. ¿Ah? ¿Y qué decía en la televisión? ¿Ustedes la vieron? Ah, pero si, ¿por qué no dicen ellos quiénes fueron los que dispararon contra el avión norteamericano que pasó por sobre la isla? Pero si tienen que pedir permiso para pasar sobre el territorio aéreo, pues. ¿Ah? Y si no pidieron, lo echaron abajo los cubanos, estaban en su derecho. ¿Ah? Pero no puede comparar ella con esto, no lo puede comparar. Nos echan la culpa, y echan la culpa a los marxistas de la Revolución Rusa. Echan la culpa a los marxistas, ¿no es cierto?, del levantamiento contra Batista en Cuba. ¿Ah? De eso nos acusan. ¿Ah? Y nosotros pensamos, son igual que los de Hitler, ¿ah? Que mataban a los judíos porque habían muerto al Cristo según ellos.